la vida y muerte de las risas enlatadas. Esto que se conoce como las risas enlatadas, aquí pues se decían las risas grabadas. ¿Se acuerdan que incluso Chespirito tenía este programa? Por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas, decía. Y bueno, pues este ejercicio de las risas grabadas pues fue muy común durante alguna época. A ver, ustedes que nos ven y nos escuchan, cuéntenos cuáles son las series o los programas que ustedes recuerdan donde había risas grabadas. Ahorita vamos a ver, ir calculando más o menos la edad de nuestros de nuestros seguidores. Dime qué programas veías y te diré qué edad tienes. Sí, pues sí, prácticamente. Cuando le quitamos las risas enlatadas a The Big Bang Theory, nos quedamos con un chiste que puede gustar más o menos, seguido de unos segundos de un silencio muy incómodo. Lo pudo comprobar el tuitero Jovi Grau después de ver que Amazon había subido la serie sin estas carcajadas. Por lo que hemos podido comprobar, ocurre solo con la versión doblada de la primera temporada, pero ese fragmento recuerda a un buen puñado de videos de YouTube en los que se probaba cómo quedaría la serie sin sus risas. En ese caso, adrede y no por error, y hay muchas variantes. Por ejemplo, Friends, sin risas enlatadas, de Big Bang Theory, con aún más risas enlatadas, The Office, entre otras muchas series. Las risas grabadas llevan un buen puñado de años en decadencia y cada vez hay menos series que las usan, según explica Averne Carlos Pot, coautor del libro Sitcom. No es solo que estas carcajadas estén pasadas de moda y nos parezcan artificiales, sino que también está en retroceso el formato clásico de comedia rodada en un solo puñado de escenarios, como El Salón, donde están Leonard y Sheldon, por ejemplo, ¿no? En esas series conocidas como sitcom, comedias de situación, tiene sentido esta idea de la cuarta pared, que da la impresión de una representación teatral, aunque no siempre se graben con público. ¿Cuál recuerdas tú, Isra, de risas grabadas? Decías de los polivoces, el Chavo del Ocho, y algunas en Estados Unidos que vinieron a nuestro país en la época de los 80s, el show de Bill Cosby, ¿no? Que sí tenía sonrisas, incluso como que te llevaban o te inducían a que te rieras, aunque el chiste era, pues, si no malo, era un chiste que no lo aceptabas, ¿no? Porque venía en otro idioma, o en el humor negro que manejan los estadounidenses. Fíjate que de repente a mi papá no le gustan ciertas series estadounidenses porque le molesta que le digan dónde reírse. ¿No? Entonces esta parte ya te ponen ahí las cosas. Ah, claro, este es el momento de la risa y la diversión. Pero bueno, esto en ocasiones ha sido sustituido, esta risa enlatada, por otros recursos. Por ejemplo, cuando en The Office alguien mira a la cámara, en realidad está indicando al público que acaba de ocurrir algo gracioso. Algunos lo hacían así, o algunos utilizando también algunos sonidos que con eso pues ya representaban el momento preciso en que pues debía venir la hilaridad del respetable. Bueno, había una serie, Jerry Seinfeld, que fue una serie que duró también mucho tiempo y que hablaba de una situación de este personaje junto con sus amigos, también en Nueva York. Ahí lo que utilizaban a veces eran las risas, pero a veces también era un bajo, ¿no? Que simulaba la risa, o bien una alternativa para cambiar de escena, ¿no? Pero sí, a veces era la música incidental y a veces eran las risas. Pero creo que eran menos las risas que había en ese programa de Jerry Seinfeld, que también, pues, para muchos han de decir, y ese, cuando lo pasaban, bueno, pues, yo creo que hace unos 20 años, Warner, el canal Warner, era los jueves en las noches. Apenas creo que, no sé si tuvieron la oportunidad de verlas en alguna plataforma, porque ahí las pusieron y las volvieron a quitar. Pero fue una serie que duró más de 15 años en Estados Unidos. Sí, yo me acuerdo de Friends, y la verdad es que nunca me había puesto a pensar en que exactamente les dejan los espacios o sea, si la pones sin las risas, pues sí se queda un silencio incómodo, como bien dice la nota, porque realmente sí dejaban que pasara el chiste, te reías y luego seguían con la historia. Entonces, imaginártelo sin esas risas, pues es como, ¿y aquí qué pasó? Y sí, claro, puede causarte más gracia, o puedes decir, ajá, ¿y luego qué? Me río, lloro, ¿qué hago, no? Exacto. Sí, sí. Bueno, Two and a Half Men yo creo que es la mejor prueba, de donde también las risas enlatadas
pues le dan el complemento a la serie, ¿no? De por sí que Charlie Sheen es alguien que tiene un humor bastante seco o Sí. negro, entonces pues ahí te reías más de lo que a veces le hacían a su hermano. ¿no? Sí, sí, bueno, ¿Saben? y de las frases y las cosas que decía ahí, ¿no? Algunas absolutamente incorrectas para... Políticamente sí, incorrectas. sí, 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 sí. Ahora, según las risas que hemos escuchado, hemos dicho cosas muy graciosas en los últimos 2 minutos. Ajá. Ok, ya, lo vamos a quitar. El suficiente era únicamente para que escucharan pues esto que se utilizó durante mucho tiempo. Y bueno, ahí les va. ¿Quién es el inventor de estas risas grabadas? Fue Charles Douglas, un ingeniero de CBS. Hasta los años 50 muchas comedias televisivas se grababan con público, siguiendo la tradición de la radio y recreando la experiencia de ver a un cómico en una sala o en el teatro. Pero el público de las grabaciones no siempre se comportaba como los cómicos querían. Había chistes que caían en saco roto o al revés, y a veces el público reía durante demasiado tiempo, porque eso también sucede, ¿no? Que te pierdes bueno, sucede en el teatro. Hay algo que te parece muy chistoso y te ríes mucho y ya van a otra cosa y ya no te enteraste de lo que seguía porque estás llorando de risa. Bueno. Alguien que le cae el chiste 3 días después, ¿no? También, sí, claro, también. claro. Había pues esas experiencias y también podía ocurrir que una escena tuviera que rodarse unas 4 veces y para cuando los actores lograban una versión buena, a los espectadores ya no les hacía gracia el chiste. Claro, porque tú estás grabando repetidamente y pues la primera vez pega, la segunda dices otra vez ese chiste, la tercera, ¿de veras otra vez el chiste? Pues ya era complicado. Douglas comenzó a insertar risas grabadas y en ocasiones a silenciar al público cuando se reía demasiado y no se oía bien el diálogo posterior. Así lo explican en su libro, Only Joking. En esa década se comenzó a rodar también sin público y las cadenas se dieron cuenta de un problema. A pesar de que en los pases de prueba estas comedias funcionaban bien, los espectadores dejaban de verlas cuando se emitían por antena. El invento de Douglas sirvió para transmitir al espectador esa impresión de estar viendo la comedia con más gente sentada en el público y ayudar a engancharlo. También según Carrie y Graves, las primeras risas enlatadas proceden de una grabación de un espectáculo de Marcel Marceau, fíjate. De ahí provienen las primeras risas grabadas, dicen. Al tratarse de un mimo, no había riesgo de que se colara alguna frase del cómico. Sin embargo, dicen que Douglas mantuvo muy en secreto el contenido de la máquina, que incluía 320 tipos de risas y aplausos diferentes. ¿No? Pues para cuando pones estos acompañamientos, tanto de risas como en todo caso de aplausos. Así la historia. Las risas de fondo, las risas enlatadas. Dice esta nota, en lugar de, digamos que de ser la reacción propia del público, dice, pierden efecto. Incluso así pueden ser más efectivas de lo que parece. Hay un estudio que se hizo en 2019 que mostraba que las risas enlatadas mejoraban la recepción de los chistes malos. De hecho, oír risas grabadas puede provocar que te rías por sí solas, sin chiste. En un experimento, hasta el 90% de los participantes al menos sonreían al escuchar las carcajadas grabadas. Ahora, sí hay risas contagiosas. Sí. Que digamos que alguien empieza a reír de manera natural. Yo alguna vez lo hemos comentado aquí, que tuvimos... yo he tenido episodios de reírme hasta llorar. Y esos episodios... Uno me lo brindó Isra Valero. Sí. Cuando le pedían que bailara como Tortuga Ninja, ese fue uno. Que de verdad sí, o sea, lloraba de risa. Y otra fue con Alfredo Naime. Con Alfredo Naime también un día reía hasta llorar. Y con José Carlos Bernal, con el vice, también con el buen Cheche, risas, pues sí, prácticamente hasta llegar al... Es bonito cuando se ríe uno así, que hasta lloras. Ya cuando te repones, se siente uno muy bien. ¿Tú hace cuánto que no ríes hasta llorar? No recuerdo, pero sí, fue la misma situación, ¿no? Del chiste, bueno, no fue un chiste, sino un comentario de tus tías, ¿no? Fue cuando te doblaste de risa. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, Israel, no me acuerdo qué se te ocurrió decir,
También, sí, tenía que ver con la parentela. Ajá, entonces, sí, te doblaste de risa. Creo que fue lo mismo, ¿eh? Tiene tiempo que no lloro por esa situación. Sí, tendríamos que hacer eso más seguido, debería ser un derecho humano. Sí. ¿No? Que la gente pueda reír, porque digo, ahorita, fíjate, hubiera sido interesante platicarlo con Francisco Hinojosa, que también hace uso del humor en sus escritos. Pero para muchos el humor se vuelve también un escudo ante todo, o sea, digamos que eso es algo que logra el equilibrio, porque las cosas que ya están mal, que son malas, que están feas, que son desagradables, esas ya están, esas ya no van a cambiar. Más bien el asunto es que tú logras equilibrar lo bueno y lo malo a través del humor, y que para muchos, Claro. pues ese ha sido a lo largo de los años y de la historia, pues uno de los escapes. Incluso había personajes pues que específicamente utilizaban el humor de las situaciones actuales y cotidianas, y que eso es lo que te permitía prácticamente seguir sobrellevando la historia, ¿no? Pues Sí. es también uno de los puntos importantes. Oye, en las risas que ponían en el Chavo, yo creo que a diferencia de las anteriores que platicaba, era la misma risa todo el tiempo. Incluso yo llegué a pensar que el que se reía era Kiko, o la voz de Carlos Villagrán riéndose, ¿no? Y siempre ponían la misma. No tengo a ciencia cierta de dónde surgieron esas risas, que solamente existieron en el Chavo y en el Chapulín. Después ya en otros personajes comenzaron a eliminarlas, ¿no? Y entonces pusieron la música, que también eso a veces la música no ayudaba mucho al chiste que decían, y creo que en momentos llegaron a recurrir a ver a la cámara y hacer una expresión. En algunos capítulos, sobre todo lo de los caquitos, donde estaba el Botijas, ¿no? Tenía que recurrir mucho a ver a la cámara para de alguna manera hacer esa interacción con la gente y convidarles de alguna manera del chiste, ¿no? Bueno, ¿sabes con quién era muy, muy particular? Con Jaimito el cartero, que decía alguna cosa, le respondía alguna tarugada al Chavo, entonces él volteaba a ver a la cámara así con ojos de nadie me entiende. Sí, ese puede ser uno. Quien jugó mucho a romper esa barrera, lo decíamos recién, Tintán, ¿no? El Tintán es de los que empieza a hablarle al público en las películas, cosa que no se estilaba, que no se hacía. Hacemos referencia a aquella escena donde los dos están tomados y voltean a decirle al público que pues ahí hay algunos que también son maleantes, y Tintán dice, discúlpelo, está tomado, decía. Pero ellos son de los que empiezan a hacer esta parte, ¿no? De voltear, a interactuar de alguna forma con el público, cuando menos de tener una comunicación directa con ellos. Pero bueno, pues sí, ahí está el recuerdo de estos programas a partir de este asunto de la risa enlatada. Para muchos ya es algo que debería estar en desuso. Su presencia en series de mucho éxito, como Two and a Half Men que decías, Big Bang Theory, ambas que ya terminaron, han quedado más como una excepción que como una norma. Se cree que este formato, el clásico de comedia de situación, puede volver, pero probablemente muy cambiado, sin la restricción habitual de espacios y sin esas risas grabadas, porque había quien decía, bueno, es que hay muchas otras series que a lo mejor no están en un lugar específico, sino que también se hacen al aire libre, y ahí no tendría sentido que se escuchara a la gente, ¿no? Riéndose. Chaplin, dice Néstor Vázquez, fue uno de los primeros en mirar a la cámara. Ah, claro, Charles Chaplin también, tienes toda la razón, Néstor. Claro. Exactamente. Bueno, que también es un personaje que pues planteó cosas que a partir de su trabajo y de sus ejercicios ya después se hicieron más, ¿no? A lo largo del tiempo y de la historia. Bueno, yo creo que en nuestro país ya alguien que después se arriesgó a tener al auditorio o público presente en sus grabaciones y ver que sus reacciones con las risas fue Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Sí. Con la serie del Dr. Cándido Pérez.
Creo que ahí le dio un giro a las comedias, a la comedia en nuestro país, esos programas, porque la gente sí se reía era espontánea su risa, ¿no? No tenía que ser forzada. Creo que ese es mi punto de vista. No sé si había otro programa en donde también había ese tipo de situaciones. ¿Se acuerdan de aquel comercial de Chespirito que decía de la obra 11 y 12 que pasaban a gente verdaderamente muerta de risa? Doblada de risa, Ajá, sí. que decías, pues, ¿a qué obra habrán ido? Bueno, pues era la de Chespirito y pasaban esos, la verdad es que pues nada más escuchabas la risa de la gente que aparecía en ese comercial y los veías y pues te daba risa. Dice, deberían de poner risas grabadas en el programa, saludos. No, imagínate estar todo el tiempo, porque somos muy graciosos, o sea, todo el tiempo estar poniendo cosas. Nunca me gustó el humor de la serie Friends, se me hacía muy tonto. También la serie de La Niñera tenía risas grabadas, claro. Fíjate que sí hay gente que ama Friends y hay gente que dice que le parece muy... Que no le gusta. Ajá, muy simple la serie. Ahora, La Niñera sí tenía también su dosis de humor mucho más a la usanza inglesa, pero también con momentos muy, muy singulares. Que para completar que ponga las abejitas, dice. En la serie de La Niñera hay risas grabadas. En Aprendiendo a Vivir, en Will and Grace, me parece que en El Príncipe del Rap, claro, El Príncipe del Rap también tiene risas grabadas, tienes razón. Paso a Paso también las había. Y en caricaturas como La Pantera Rosa, cierto, La Pantera Rosa no hablaba, todo era música y risas. Ahorita que decían de que no había diálogo, me acordé de Mr. Bean también, puras risas. Claro, el show de Benny Hill. También tenía sus momentos en que únicamente pues había música y había algunas risas. De La Pantera Rosa es cierto, y se juntan las dos cosas que deberían ser infaltables en la vida, la música y la risa. Dice aquí, muy de acuerdo, Seinfeld, Bill Cosby, Webster, Alf, todas ellas dobladas al español tenían risas grabadas también. El Príncipe del Rap y Alf también tenían risas grabadas, ¿cierto? En blanco y negro. Sí. Sí, pues prácticamente todas esas series, ¿no? Que venían de los Estados Unidos. En algún momento, la familia Monster, los Locos Adams, sí. Que son más bien de la época de la pantalla. Pero hecho, que sí recordó. Decían el tío Cosa. Fíjate que yo de las primeras veces que vi esas series, pasaban en el Canal 4 y el Canal 4 no pasaba aquí en Puebla. Te estoy hablando del 84 más o menos. Y de repente pues había una antena muy alta, que es la que teníamos en casa, y esa a veces agarraba el canal. Entonces pasaban El Mundo del Espectáculo con Pati Chapoy, imagínate nomás, del principios de los 80. Y venían episodios juntos de La Familia Monster y de Los Locos Adams, además las series son contemporáneas, digamos que sale una prácticamente a la par de la otra, y que tenían estas similitudes de ciertos personajes, unos los clásicos del terror, ¿no? El caso de los Monster, con Frankenstein, con Drácula, con un niño que es un lobo a final de cuentas, y los otros personajes que eran la familia Adams, que tenía personajes, como bien decías, Isra, el tío Cosa, esta relación romántica, el carnal que tenían permanentemente Homero y Morticia. Ajá. Que bueno, pues también fue parte de lo que caracterizó también a otra época, ¿no? En el caso de los Monsters era Lily, la esposa de Herman, que era Ivonne de Carlo, una actriz que muchos decían, bueno, ¿cómo es que esta actriz tan reconocida terminara en un programa de comedia de esas características? Pero fue el hit, el programa, Lily y todos los que participaban ahí. Sí.
tours donde pasaban por la casa, donde grababan y de repente los veían grabando y la gente se bajaba y quería fotos y querían de todo. Fueron muy, muy exitosos en su momento. No es que me gustara el programa, pero se llamaba En medio del espectáculo, dice el AJ Valencia. No, el que te digo era El mundo del espectáculo, que es principios de los 80 y que pasaba en Canal 4. Que ese no, digamos que no se veía aquí en Puebla. Harry y los Henderson y Mi marciano favorito también tenían risas grabadas. Me acuerdo muy bien del nombre porque además el logo era un mundo enorme, así como el de mapa, y pues ese lo tenía Pati Chapoy así atrás. Pero era como un segmento de noticias, no era el formato que vemos ahora de los programas de chismes de "ay, cuéntame, Maxine", ¿no? Es otra historia totalmente. Oye, y la voz de presentación era la de Víctor Alcocer, el mismo que hacía Matute. Eso sí no me acuerdo, fíjate. Sí, era Víctor Alcocer y que usaba El mundo del espectáculo. Él dobló también a Telly Savalas en Kojak. Mira. Pero sí era Víctor Alcocer el que presentaba el programa de Pati Chapoy en esa época. Ok. Bueno, pues ahí está el dato que siempre es útil, que siempre sirve, que siempre ayuda, de Isra Valero. Ay, ¿qué nos dicen, Vero? Nos dicen que los Monsters, los Locos Adams, nos dicen que si le pudiéramos mandar un saludo a Lucía, que le gusta escuchar el programa. Y también nos comparten que Benny Hill miraba la cámara y tenía risas grabadas también, como ya nos habías dicho, Manu. Bueno, un saludo a Lucía. Bueno, sí, perfecto. Saludos a Lucía. Don Gato y su pandilla también tiene risas grabadas. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de eso, pero puede ser. El Superagente 86, sin duda. En ciertas series, como en Friends, tenían público en vivo, y aunque son buenos doblajes, es mejor verlas en su idioma y no escuchar "oh, mi Dios". Y a mí me gustaba Friends, dice Daria. Sí, claro. Totalmente. Claro. Sí, esas resultaban mucho más divertidas. Hoy no hubo coffee, ni uva, ni nada, ¿verdad? No. Bueno, pues todos andan ocupados hoy, se cotizan.